Bueno, yo soy un señor que tiene 53 años y me llamo Jaime Bertrán. En el año 61, viviendo en Villamayor, en Asturias, oímos hablar de las apariciones de la Virgen a 4 niñas en San Sebastián de Garabandal, en Santander. No prestamos mucha atención y pasaron los años y dejaron de pasar dichas apariciones. Luego, poco a poco, en el ánimo de mi mujer fue entrando aquello de las apariciones y fue teniendo una gran fe en las apariciones que allí habían ocurrido y en los milagros o hechos inexplicables que allí ocurrieron y siguieron ocurriendo en sucesivos tiempos. Yo pues siempre me mostré escéptico, no porque no crea que la Virgen se pueda aparecer o no se puede aparecer, porque yo creo que si Dios es todopoderoso, pues fácilmente puede hacer lo que le venga en gana, entre otras cosas que su madre venga a la tierra y se manifiesta a los hombres. Pero como había tanta gente que tenía fe en ello, y sobre todo en mi propia casa, pues entonces pedí una prueba irrefutable como Santo Tomás. Quiero meter el dedo en las llagas para poder creer que es verdad. Y yo, desde hace unos 18 años aproximadamente, entre 15 y 18 años, pues perdí la vista. Tanto es así que de un ojo no veo nada y del otro no tengo más que una pequeña luz, que veo obstáculos borrosos y no veo más. Entonces pedí a la Virgen que si era verdad sus apariciones en Garabandal, pues que me permitiera ver, aunque no fuera más que por unos minutos. Y esa fue la petición que le hice para comprobar y manifestar y afirmar mi fe en aquellas apariciones. Bueno, el caso es que pasado el tiempo, yo hasta me había olvidado de aquella petición que había pedido, aquella confirmación. Y en una ocasión, era el 13 de junio del año 1973, día de San Antonio, subí a Garabandal en coche con un hijo mío llamado Marcial, otra hija mía llamada María Dolores, un amigo llamado extranjero que se llamaba Joseph Bartz, y yo, y fuimos a San Sebastián de Garabandal. Allí, como había muchísima gente, entre ellos había una peregrinación de norteamericanos, pues tuvimos que alojarnos en casa de una señora que alquilaba camas, que se llamaba Cándida, una mujer del pueblo con una casa antigua, más o menos cómodos, pero alojados. Y estando allí, nos avisaron de que en casa de Ceferino, el padre de una de las vientes, Mariloli, que tenía una taberna, pues iban a proyectar una película sobre los éxtasis que habían ocurrido en Garabandal y comentada en una cinta magnetofónica, pero en inglés. Entonces yo dije que yo no iba a ir porque ni veía ni entendía el inglés y era una bobada que fuera a ver, oír una cosa que no podía ver ni oír y además ocupar un sitio para otra gente que pudiera ocupar el mío. Pero por 3 veces repitieron la existencia, insistieron en que yo fuera a ver aquello. Y fui. Cuando llegué estaba la sala completamente llena de gente. Y me quedé en la puerta, apoyado sobre la puerta simplemente, de pie. Y con la cabeza baja, porque miré hacia la pantalla y no vi más que una pequeña luz que resplandecía. Y no distinguía figuras ni nada de ninguna especie. Y me quedé con la mirada mirando hacia el suelo. Pero en el trayecto de la proyección y en el trayecto de la manifestación de la cinta, como de inglés entendía algo, porque en mi casa mi mujer habla inglés y algunos chicos hablaban inglés y iba mucha gente que hablaba inglés y me quedaba algo del hablar el inglés, oí en la cinta que decía éxtasis Conchita y entonces instintivamente levanté la vista y cuál no sería mi sorpresa cuando miro para la pantalla y veo perfectamente a la imagen de Conchita y no de una manera así más o menos imperfecta, sino perfectamente, porque le veía hasta las pestañas de los ojos, cómo salía del éxtasis, cómo pestañeaba, el blanco de los ojos, las pupilas, la perfección, toda completamente como se ve normalmente. Yo me quedé un poco extrañado y así también un poco impresionado por dentro, pero callé la boca y no dije nada de nadie. Y volví a bajar los ojos porque desde el momento que desapareció en la pantalla la proyección del éxtasis de Conchita, yo dejé de ver otra vez. Entonces, transcurrido un tiempo, oí otra vez por la cinta que decían éxtasis de Mariloli. Y entonces volví a levantar la vista y me volvió a pasar lo mismo. Empecé a ver otra vez a Mariloli en el éxtasis, salir del éxtasis, sus ojos, su pestañeo, sus movimientos, todo perfectamente. Y al pasar este pasaje de la película, pues también volví a dejar de ver. Y volví otra vez a callar la boca y volví otra vez a mirar hacia el suelo. Pero de repente oí hablar del padre Luis María Andreu, que como sabéis
fue un sacerdote que murió en Garabandal de felicidad a contemplar la imagen de la Virgen. Y entonces pues volvió otra vez a ver la realidad del Padre María Andreu, representado en la pantalla con toda perfección. Y una vez que pasó el pasaje este de la cinta, de la película, pues volvió otra vez a dejar de ver. Y una vez fuera de todo esto, pues al salir a la calle, cuando nos íbamos a casa, lo comenté con los que venían conmigo. Mariquilla Pidal, Marcial mi hijo y María Dolores mi hija y Joseph el otro amigo que iba con nosotros. Y yo no recordaba en absoluto ya la petición que había hecho la Virgen de que me diera esa prueba para comprobar que era una realidad sobre las apariciones de Garabandal. Y tanto es así que pasó todo un año y yo no presté atención a aquello más que lo que me había pasado, sin pensar que había sido la prueba que había pedido. Pero al año siguiente, en el 13 de junio precisamente, coincidió otra vez nuestra visita a Garabandal y coincidió que estando en la iglesia, oyendo misa, yo soy de las personas que cuando va a misa me concentro en la misa y yo pienso en los demás, ni pienso en los que tengo al lado, ni pienso en otras cosas, pues había una cosa interna que me decía: Jaime, si aquello que tuviste fue la prueba que pediste. Y tanto insistió que entonces caí en la cuenta de que el año anterior lo que me había ocurrido había sido precisamente la prueba que había pedido a la Virgen de beber durante unos minutos para comprobar su veracidad de las apariciones en Garabandal. Y eso fue todo lo que me ocurrió. Después, en distintas ocasiones, pues tuve muchas pruebas referente a los perfumes que emanan de los objetos besados por la Virgen. Tanto es así que yo ya llegué a creer que aquella era Anchas Castilla, porque pedías una cosa e inmediatamente te venía un perfume y estaba concedida. Y resulta que en muchas ocasiones, y muy lejos aquí de Asturias, por ejemplo en Extremadura, me ocurrió el pedir, por ejemplo, por una petición que me hacían: oye, por favor, reza por, como pedimos los cristianos unos con otros, reza por, en este caso mío, reza por este problema mío, reza por lo de más allá, o reza por lo de más allá. Y entonces, en una ocasión, un amigo de allí me pidió que rezara por su abuela, que estaba muy enferma, para que tuviera una muerte dulce y pacífica. Y aquel día, pues recé, por la tarde. Y por la noche, cuando estaba en el paseo, me vinieron unos perfumes que no se sabe uno explicar. No son perfumes neutrales, es un perfume muy agradable, y que no había razón ninguna, ni tenía en las manos, ni había lavado con perfume, ni con jabón oloroso, ni con nada, y no te llevo por en el cuello una medalla besada por la Virgen, y yo lo explico eso. Y tanto es así que después de esto fui a casa de este amigo y allí juntos un grupo de ellos rezamos el rosario en pleno verano en Extremadura a 40 grados o 40 y tantos grados a la sombra, con los brazos en cruz de rodillas, sudábamos la gota gorda. Yo que padezco además de ciática, hernia discal, reuma, etcétera, etcétera, aquello fue un trabajo enorme, porque cuando llegaba por el segundo o tercer misterio caía el agua a chorros por el rostro y por todos los sitios, y estando allí volvió a venirme el perfume. Y aquella misma noche, pues me enteré que esta señora había muerto dulcemente.